Capítulo 2. Una vida bañada en luz. Tras el fallecimiento de Madre Teresa en 1997, el mundo que había llegado a admirarla estaba ávido de detalles sobre su notable vida. En los años siguientes, apareció una multitud de libros y artículos que daban cuenta de cada uno de los aspectos de su vida personal, desde sus logros públicos hasta el misterio privado de su oscuridad interior. Pero a pesar de lo mucho que se la celebró en su vida y tras su muerte, después de todos estos años, el mensaje central de Madre Teresa y el único gran secreto de su alma permanece desconocido casi por completo. ¿Qué había en lo más profundo de ella que la motivaba y daba energía? Sigue siendo un misterio incluso para sus admiradores más ardientes. Pero no era su deseo que este secreto permaneciera desconocido para siempre. La respuesta a su misterio está ahí, como una hebra de oro, entretejida en las enseñanzas que dejó a su familia religiosa, en particular en los meses previos a su muerte. Esparcida en sus cartas y conferencias espirituales, todavía nos aguarda la riqueza plena de su alma. Repaso de una vida extraordinaria. Antes de explorar los secretos de esta santa y ganadora del Premio Nobel, retrocedamos un momento para revisar lo más destacado de su vida extraordinaria con objeto de refrescar la memoria de quienes hayan olvidado los rasgos generales de su existencia y en consideración a una nueva generación que no ha conocido a Madre Teresa más allá del nombre y la fama. Madre Teresa inició la vida como Goncha Agnes Bunyakshu, la menor de los 3 hijos de una familia albanesa, el 26 de agosto de 1910 en Skopje, en la actual Macedonia. En la escuela primaria mostró un vivo interés por las misiones ultramarinas y a los 12 años, la futura misionera ya había decidido dedicar su vida a ayudar a los demás. Más tarde, a los 18 años, inspirada por los informes que enviaban desde Bengala Occidental misioneros jesuitas, solicitó su ingreso en la comunidad de las Hermanas de Loreto, de quienes había sabido que hacían labor misionera en la India y específicamente en Bengala Occidental. Dejó su hogar y entró en el convento, y tras completar su primera etapa de formación con las Hermanas de Loreto, en Rathfarnham, Irlanda, adoptó el nombre religioso de Teresa, por su santa patrona, Teresa de Lisieux. Poco después, la joven hermana Teresa dejó Irlanda y zarpó hacia Calcuta, a donde llegó en enero de 1929. Fue asignada al convento de Loreto en Entalli, situado en el noroeste de Calcuta, donde comenzó a enseñar geografía en su escuela media para niñas. Su amor por su nueva misión y los bengalíes la impulsaron a dominar la lengua, llegando a alcanzar tal perfección que se ganó el sobrenombre de Teresa Bengalí. A medida que fueron pasando los años, su deseo de enaltecer a los más necesitados la impulsó a aventurarse en los barrios pobres que se extendían al otro lado del muro del convento. Con la ayuda de sus alumnas, trató de brindar a los indigentes el pequeño socorro y consuelo que estaba a su alcance. Su vida continuó de este modo, feliz y productiva en todos los aspectos, dividida entre la enseñanza en las aulas, la orientación a sus pupilas y el auxilio de los pobres hasta 1946, la víspera de la independencia de la India. Ben Semiluz. El 10 de septiembre de 1946, siguiendo su costumbre anual, Madre Teresa salió de Calcuta para pasar 8 días de retiro espiritual, un retiro que en apariencia era como cualquier otro. En la estación de Howrah, tomó el tren que se dirigía desde la húmeda Calcuta
y las amplias llanuras del delta del Ganges hacia el norte, a los bosques verdeantes y las noches frescas de las colinas del Himalaya. De nuevo, aquel año, la hermana Teresa había dejado atrás su trabajo y a sus alumnas para dedicarse a la oración y la reflexión en la estación montañosa de Darjeeling, donde las hermanas de Loreto tenían su casa de retiro para rezar por lo que había ocurrido durante el semestre pasado y preparándose para el nuevo año escolar que se avecinaba. Durante el camino, Madre Teresa tuvo una experiencia extraordinaria de Dios, explorada más de lleno en los capítulos siguientes. Con su humildad característica, se referiría a esta experiencia que cambió su vida, simple y llenamente como una llamada dentro de la llamada, una llamada para dejar Loreto y marcharse a los barrios miserables. Tiempo después revelaría algo más de lo que aconteció en su alma ese día de septiembre y de la extraordinaria comunicación interior que se produjo durante el año y medio siguiente, en la que Jesús le encargaría portarlo y ser su luz en la oscuridad de los barrios pobres de Calcuta. Una vez que hubo regresado a Calcuta, tras su retiro, consultó con su director espiritual jesuita y compartió con él las notas que había tomado durante sus días de oración. Este le aconsejó que se pusiera en comunicación directa con el arzobispo de Calcuta y le pidiera permiso para dejar la orden y trabajar sola, sin ayuda, pero sin impedimentos en las calles de Calcuta. Después de largos meses de deliberación y discusión en los que hubo un profuso cruce de cartas, se le otorgó el permiso de repente. Una vez que fue libre, Madre Teresa viajó a la cercana Patna para tomar un curso de primeros auxilios y enfermería básica. En diciembre de 1948, regresó a Calcuta, vestida por primera vez con el humilde sari de algodón blanco que se convertiría en su emblema. Sola y contando apenas con 5 rupias, algo menos de €1, buscó la hospitalidad de las hermanitas de los pobres, desde cuyo convento empezó a acudir diariamente a los barrios marginales. Primero regresó a Motijil, la vasta barriada que estaba acostumbrada a ver al otro lado del muro de su convento. Como tenía formación de maestra, empezó abriendo una escuela para los hijos de los pobres, en la que utilizaba el suelo como pizarra y un árbol como techo y refugio. Como recompensa por la asistencia, daba barras de jabón, pues los andrajos y las condiciones poco higiénicas de sus alumnos eran invitaciones a la enfermedad y la muerte temprana. En febrero de 1949, un católico bengalí llamado Michael Gómez le prestó una habitación en su casa de Craig Lane. Se trasladó a ella con una maletita y dispuso un espacio para dormir y trabajar, empleando una caja de embalaje como silla y otra como escritorio. Cuando se divulgó la noticia de su labor en solitario en beneficio de los pobres, personas que la habían conocido en Loreto comenzaron a colaborar en su nueva misión. El 19 de marzo de ese año, una de las antiguas alumnas de Madre Teresa, Subhashini Das, quien más adelante adoptó el nombre religioso de Agnes en honor a la santa de bautismo de Madre Teresa, fue a la casa de Craig Lane y pidió unirse a ella. Unas semanas después, otra exalumna, Magdalena Gómez, la hermana Gertrude, también se les unió. En Pascua ya había 3 mujeres vestidas igual, con saris blancos ribeteados en azul, que iban juntas cada mañana a prestar servicio en Motijil. Cuando el grupo había aumentado a 12 y ya no cabían en su habitación prestada, Madre Teresa recibió la invitación de ocupar un piso entero en la casa de los Gómez. La escuela del barrio pobre acabó trasladándose debajo del árbol
a un edificio alquilado, pero Madre Teresa y sus futuras hermanas se habían encontrado con un nuevo reto. Mientras caminaban cada día a Motijil, se cruzaban con cantidades impensables de moribundos que exhalaban su último aliento solos, sin dinero ni techo, en los callejones de Calcuta. Las nuevas misioneras de la caridad de Madre Teresa tenían que pasar ante los cuerpos de los indigentes que agonizaban en los caminos y callejuelas de la ciudad. Alquilaron una habitación con suelo de tierra en Motijil, donde podían lavar, alimentar y cuidar a unos pocos hombres y mujeres agonizantes hasta que se recuperaban o morían. Los padres de la ciudad de Calcuta, abrumados por la inmensa necesidad humana y la carencia de recursos, agradecieron la labor de estas jóvenes mujeres indias y les ofrecieron un edificio. Los padres de la ciudad de Calcuta, abrumados por la inmensa necesidad humana y la carencia de recursos, agradecieron la labor de estas jóvenes mujeres indias y les ofrecieron un edificio. Era un albergue para peregrinos al santuario de Kali, diosa hindú de la destrucción y la purificación, compuesto por 2 grandes salas abiertas a un patio interior. Las ambulancias de la ciudad empezaron a llevar hombres y mujeres indigentes al albergue, debido a su proximidad al templo de Kali y a los ghats, crematorios. Se le llamó Kali Ghat, nombre aplicado a esta parte de Calcuta. A mediados de la década de 1950, las hermanas con sus saris blancos, bordeados en azul, ya eran parte característica de esa gran ciudad en expansión descontrolada. Desfilaban por la mañana de 2 en 2 para alimentar a las familias sin techo, en su mayoría refugiados, a una docena de escuelas de los barrios pobres, a la casa para los moribundos y a las clínicas infantiles en los barrios más miserables. En la casa para los moribundos, Madre Teresa y sus hermanas se inclinaban sobre los hombres y mujeres cadavéricos para alimentarlos lenta y cariñosamente. Yacían unos al lado de los otros, sobre un parapeto elevado, en pabellones separados, con un pasillo en el centro de la habitación. Madre Teresa iba de un paciente a otro, sentándose a su lado en el parapeto para darles consuelo humano, cogiéndoles las manos o acariciándoles la cabeza. No podemos dejar a un hijo de Dios morir como un animal en las cloacas, declaraba, cuando le preguntaban cómo podía arrostrar esta agonía y servir a esta gente sufriente. Un día tras otro respondía: para mí, cada uno es Cristo, Cristo en un angustioso disfraz. El volumen de trabajo y el número de hermanas fueron en rápido aumento. Madre Teresa fue invitada a abrir nuevas fundaciones en otras partes de la India y pronto extendió su labor al resto del mundo, comenzando por Venezuela en 1965. En el momento de su muerte, en 1997, sus misioneras de la caridad se habían extendido a más de 120 países. Mientras viajaba para establecer misiones en otras partes del mundo, Madre Teresa descubrió enseguida que Occidente no era menos indigente, aunque su pobreza estaba mejor disfrazada de lo que había encontrado en el tercer mundo. En el mundo desarrollado en Europa y en Estados Unidos, las hermanas tuvieron que ocuparse de un tipo diferente de necesidad. Madre Teresa explicaba: me pareció que la pobreza de Occidente era mucho más difícil de erradicar. Cuando recojo a una persona hambrienta de la calle, le doy un plato de arroz, un trozo de pan. Así he satisfecho, he saciado esa hambre. En Occidente, decía, no solo hay hambre de comida, he visto un gran hambre de amor. Esta es la mayor hambre, ser amado.
A comienzos de la década de 1970, su labor comenzó a ser reconocida y alabada por autoridades religiosas y seculares. Lo más señalado fue la concesión del honor más elevado de la India, la Bharat Ratna, la joya de la India, así como multitud de elogios y títulos honorarios de gobiernos e instituciones mundiales coronados por el Premio Nobel de la Paz en 1979. Madre Teresa prosiguió fundando 5 comunidades religiosas distintas para el cuidado de los pobres. Junto con las hermanas fundadas en 1950, inició una rama masculina, los Hermanos Misioneros de la Caridad, en 1966. Luego las Hermanas Contemplativas, dedicadas a la oración y la intercesión por los pobres, en 1976. Los Hermanos Contemplativos, en 1979. Y finalmente, como fruto de su vejez, los Padres Misioneros de la Caridad, fundados en 1984, para que se ocuparan del dolor interior y la pobreza espiritual que sufrían los atendidos por sus hermanas y hermanos. En junio de 1983, mientras visitaba a sus hermanas en Roma, fue hospitalizada por una afección cardíaca crónica sin tratar. Durante la década siguiente, su salud se fue debilitando de forma gradual, pero constante, aunque siempre recobraba las fuerzas y reanudaba su actividad agotadora. Por fin, en marzo de 1997, el deterioro de su estado físico la obligó a renunciar como directora de su orden. Unos meses después, el 5 de septiembre, a las 9:30 de la noche, exhaló su último suspiro. Se había ido a la casa de Dios. Poco después de su fallecimiento, con la aprobación de las autoridades eclesiásticas y la insistencia de los fieles de todo el mundo, Madre Teresa inició su viaje por la senda hacia la santidad, esa etapa última y definitiva desde la que iba a alzar la luz que había portado toda su vida, no solo ya para los pobres, sino para todos nosotros. La luz interior de Madre Teresa llamó nuestra atención no solo hacia su labor por los pobres, sino hacia la ciudad que se había convertido en parte de su nombre y en parte de un nuevo vocabulario de compasión. Dirigió los ojos del mundo hacia la herida abierta que era Calcuta en la década de 1950, una extensión de bullicios, barrios de chabolas y animadas aceras, aparentemente olvidados por Dios y por los hombres. Calcuta iba a ser el telón de fondo escogido por Dios para la obra y el mensaje de Madre Teresa, como símbolo de las heridas de toda la familia humana. Pero Calcuta era de igual modo un símbolo de las heridas de cada alma humana, de cada uno de los más humildes, de los últimos y los marginados del mundo, pisoteados y olvidados en la rápida carrera de la sociedad moderna hacia una vida libre de sufrimiento. Sin embargo, fue precisamente allí donde permaneció Madre Teresa, arraigada y anclada en los mismos lugares del dolor del que huíamos. Donde no había amor, ella lo puso. Donde no había esperanza, mostró la semilla de la resurrección. Convirtió Calcuta, al menos para aquellos a los que alcanzó a llegar, en una verdadera ciudad de la alegría. Muchos vieron, y muchos, desde los mendigos a sus pies hasta el comité del Nobel, a medio mundo de distancia, comprendieron. La atracción, el misterio y el fenómeno de Madre Teresa y su misión habían comenzado. En la noche de Calcuta se elevaba una luz. El pueblo que habita en tinieblas vio una gran luz, y para los que habitan en la región de mortales sombras, una luz se levantó. Mateo 4:16.